La evidencia de la resurrección es dada por la existencia de la iglesia y por el testimonio de la Escritura. En tercer lugar, es dada por el testimonio de testigos oculares. Observa el versículo 5. Y él fue visto por Cefas, después los 12, y después de eso fue visto por unos 500 hermanos en una ocasión, de los cuales la gran parte permanece hasta el tiempo actual, pero algunos han dormido o han muerto. Y después de eso fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles. Deténgase ahí. Ahora le está dando la tercera área de evidencia, el testimonio de testigos oculares. Las cortes humanas en la actualidad, las cortes humanas por toda la historia, prácticamente han dependido en sus decisiones en base a testigos oculares donde es posible. Ese es el tipo de evidencia más fuerte, y especialmente en donde usted tiene hombres y mujeres inteligentes, competentes, con integridad real, dando el testimonio. Esa es evidencia muy fuerte. Entonces, Pablo apela a eso. Él está diciendo, en caso de que tengan dudas acerca de la resurrección corporal de Cristo, permítanme decirles de los más de 500 personas que lo vieron. Un abogado llamado Sir Edward Clark dijo, y cito, como un abogado, he realizado un estudio prolongado de las evidencias para los acontecimientos del primer día de la Pascua. Para mí, la evidencia es contundente. Y una y otra vez, en la corte más alta, he asegurado el veredicto en base a la evidencia no tan contundente. La inferencia sigue a la evidencia y un testigo veraz es su objetivo. La evidencia del Evangelio para la resurrección es de esta clase, y como abogado la acepto sin reservas como el testimonio de hombres veraces de hechos que pueden sustanciar. Fin de la cita. Entonces, el testimonio de un abogado, un hombre capaz, al buscar la evidencia. El profesor Thomas Arnold, por 14 años, estuvo a cargo de Rugby, autor de una historia de 3 volúmenes de Roma, designado como el director de la historia moderna de la Facultad de Historia Moderna en la Universidad de Oxford en Inglaterra, y esto es lo que él escribe, y cito, la evidencia para la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor bien podría ser y con frecuencia ha mostrado ser satisfactoria. Es buena según las reglas comunes de la evidencia de distinguir la evidencia buena de la mala. Miles y decenas de miles de personas la han analizado parte por parte de manera tan cuidadosa como todo juez que cita a un caso importante. Yo mismo lo he hecho muchas veces, no para persuadir a otros, sino para quedar satisfecho. He sido usado por muchos años para estudiar la historia de otros tiempos y examinar y pesar la evidencia de aquellos que han escrito de esto. Y no conozco de ningún otro hecho en la historia de la humanidad que es mejor probado por la evidencia plena que la gran señal que Dios ha dado de que Cristo murió y resucitó de los muertos. Fin de la cita. Entonces, un abogado, un historiador y un teólogo, Carlos Hodge, dice, es el acontecimiento de la historia antigua mejor certificado. ¿Por qué? Debido a la evidencia tan grande de testigos oculares. El versículo 5 dice, y él fue visto, literalmente, él apareció. Y decimos eso porque Jesús nunca fue visto por alguien a quien él no se reveló a sí mismo después de su resurrección. María Magdalena estuvo en el jardín, él lo vio. ¿Sabía que era él? No, él pensaba que era el jardinero y ella no sabía hasta que él se reveló a sí mismo. 2 discípulos que habían estado con él por 3 años caminaron por el camino de Maús, sabían quién era, no sabían quién era hasta que él se reveló a sí mismo. En Juan 21 él aparece en la costa y no saben quién es hasta que él escoge revelarse a sí mismo. Post-resurrección, nadie vio a Jesús como Jesús hasta que él reveló quién era a un grupo selecto. Y entonces, él se reveló a sí mismo después de su resurrección, y ahora Pablo, de manera cronológica, enlista esas revelaciones. Incidentalmente, debido a que este es el registro más antiguo de la resurrección, escrito incluso antes de cualquiera de los evangelios, esto nos ayuda a entender quiénes fueron los testigos oculares que lo vieron. Número 1 fue Cefas, y eso es arameo para roca. Griego para roca es ¿qué? Pedro. Y Lucas 24:34, cuando en el camino de Maús los discípulos vinieron, reportaron a todo el resto de la gente que él fue visto por Simón. En algún punto, después de que Jesús salió de la tumba, él fue a Pedro. Dice usted, ¿por qué hizo eso? Pedro era un cobarde, no merecía nada. ¿Por qué no fue con el maravilloso, querido, amado y fiel Juan, uno de los otros discípulos? ¿Por qué fue con Pedro, el discípulo que lo negó? Bueno, no sé si puedo dar una respuesta exacta, pero tengo algunas ideas. Número 1, creo que Dios quería enfatizar lo que la gracia es, y lo que el amor es, y lo que el perdón es. ¿Y no le da gusto a usted que Él escoge a las personas indignas? No. ¿Está feliz por eso? Yo sí. Jesús necesitaba a Pedro para un ministerio estratégico. Como puede ver, Él puede usar
a varas torcidas, como también a las que están derechas. Y él fue a Pedro porque necesitaba a Pedro, y después de todo, Pedro lo había negado. Pero ¿qué hizo inmediatamente después de que lo negó? Él salió y hizo ¿qué? Él lloró amargamente, y creo que él tenía un corazón quebrantado. Y creo que con lo que Pedro se quedó es que había negado a Jesús, y ahora Jesús estaba muerto y él nunca podría haberlo corregido. Entonces Jesús acudió a él y se reunió con él. Ahora no sabemos de esa reunión porque la Escritura no nos dice. Simplemente fue una reunión muy privada. Pero Pedro se volvió el testigo ocular número 1. Dice usted, bueno, ¿por qué escogieron a Pedro? Le voy a decir por qué. ¿Quién fue el líder, sin lugar a dudas, entre los 12? Pedro. ¿Quién tuvo el ministerio más grande en los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos? Pedro. ¿Quién fue el hombre con la línea más grande de credibilidad, con la mayor influencia, con el poder más grande, con el impacto más grande en la primera iglesia en Jerusalén? Pedro. Y él escoge al testigo primordial de la resurrección y le dice, Pedro lo creyó, él lo vio, y tuvieron que decir, hombre, Pedro es algo excepcional, qué hombre. Post-resurrección, Pedro fue incontenible, poderoso. Pedro lo creyó. Pedro lo creyó. Y después, versículo 5, después le apareció a los 12. ¿Se acuerda usted que ese mismo día, dice en Juan 20:19, y el mismo día, siendo de noche, los discípulos estaban en el aposento alto con la puerta cerrada y Jesús les apareció y les dijo, paz a vosotros. Inmediatamente, en Juan 20, después del incidente con Pedro, él está ahí en el aposento alto y él se reúne con los 12. Ahora solo hay 11, pero los 12 se volvió su título oficial, fueron llamados los 12. Aunque solo había 11, debido a la apostasía de Judas, son llamados los 12. Y entonces Jesús fue para estar con ellos. He registrado también en Lucas 24:33 al 43, y él se reunió con los discípulos, y él compartió con ellos, y ellos se volvieron testigos. Ahora escucha, estos no son tan solo personajes insignificantes, estos son los apóstoles que estaban escribiendo la teología de donde nació la iglesia. Lo ve, de Hechos 2:42 en adelante, la iglesia estudió la doctrina de los apóstoles. Ellos eran la médula, ellos eran los que expresaban la revelación de Dios, y él dice, es Pedro quien fue el primordial, y el resto de los 12 vieron al Cristo viviente. Eso es evidencia. Estos son testigos competentes e inteligentes. Y después él sigue en el versículo 6, y dice, después de eso, él fue visto por más de 500 hermanos en una sola ocasión, al mismo tiempo. Y él añade esto, de los cuales la mayoría de ellos permanecen hasta el tiempo actual, pero algunos han muerto. Él dice, aquí está una segunda línea de evidencia. No solo, ahora observa esto, no solo la resurrección es certificada por la virtud de estos testigos, sino por el número de estos otros testigos. Usted no solo tiene a los 12, cuya virtud es impecable, incuestionable, sino que usted tiene a la masa de 500 personas que vieron al Cristo viviente. Entonces, en un caso usted tiene el testigo de calidad, y en el otro usted tiene ¿qué? El testigo de cantidad. El gran número. Ahora, ¿en dónde ocurrió esto? Bueno, algunos creen que ocurrió en Jerusalén, porque ahí es en donde tantas personas vivían que estaban asociadas con la iglesia. Pero si usted realmente ve el texto en Hechos 1, usted descubre que solo hubieron 120 discípulos en Jerusalén cuando la iglesia nació, congregados en el aposento alto. Pudieron haber habido más, pero parece mejor asumir que la recepción más grande de Jesús no fue en Jerusalén, sino que quizás la multitud más grande de personas habrían estado en Galilea, y de hecho quizás el ver a Jesús por parte de esos 500 ocurrió en algún monte en Galilea. Cuando Jesús estuvo en Galilea, como Mateo lo indica en los últimos capítulos, él habría estado ahí. Entonces, sea lo que sea, pero en algún punto en Jerusalén, quizás menos probable, pero quizás en Galilea, más probable, Jesús le apareció a 500 personas en una sola ocasión al mismo tiempo. Esos son muchos testigos. Usted tiene algún caso en una corte que usted quiere presentar y usted trae 500 personas que dicen lo mismo. Eso es bastante convincente. Digo, lo único que necesitaba, según la ley del Antiguo Testamento, era para que algo fuera confirmado, fuera por boca de ¿qué? De 2 o 3 testigos. Dios siempre se excede en todo lo que hace. Él tuvo simplemente a 497 más de lo que necesitaba. Y escuche esto es maravilloso. Tan maravilloso, él dice, la mayoría de ellos todavía están vivos. Revísenlo. No solo la virtud de testigos, algunos de los cuales estaban muertos, sino la cantidad de testigos, la mayoría de los cuales estaban todavía vivos. Ustedes mismos les pueden preguntar. Y finalmente le añade, y me encanta esto,
Y después de eso, él fue visto por Jacobo y después por todos los apóstoles. Jacobo, Santiago. ¿Quién es Santiago? ¿Santiago el hijo de Alfeo? ¿Jacobo el hijo de Zebedeo? Ambos fueron apóstoles. No creo que él tiene en mente a él. Este es Jacobo Santiago, el hermano de nuestro Señor, el que escribió la epístola de Santiago, el que se volvió la cabeza de la iglesia en Jerusalén, en el sentido de que él era el líder. Santiago, el hermano de Jesús, el medio hermano, el hijo de José y María. Dice usted, bueno, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, este es un testigo de otro tipo. Escucha Juan capítulo 7, versículo 5. Porque ni sus hermanos creían en él. Ahora, usted tiene el testimonio de su propio hermano, quien es un incrédulo. Dice usted, bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Escuche, la importancia de esto es el hecho de que aquí usted tiene un testigo de su familia, quien era un escéptico, quien ha sido cambiado de manera total, y él ahora es un creyente de la resurrección. Ahora, Santiago no creía que Jesús era quien decía ser. Santiago no creía. Juan 7:5 lo dice. No creía. Quizás cuando Jesús murió, Santiago comenzó a sentir un poco de remordimiento, y quizás conforme él supo de las circunstancias de la muerte de su medio hermano, humanamente hablando, quizás él comenzó a sentir algo de admiración hacia Jesús. Y Jesús quería un testigo de su propia familia, porque, como usted sabe, sería difícil. La gente diría, no nos digas que resucitaste de los muertos. Tu propia familia ni siquiera lo cree. Entonces Jesús buscó a Santiago. Jesús le apareció a Santiago en forma de resurrección. Y Santiago creyó. Y Santiago fue cambiado. Y Santiago dice en Santiago 1:1, comienza su carta diciendo, Santiago, siervo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ese es un gran cambio para un incrédulo. Ahora usted no solo tiene el testimonio de hombres de calidad y de una multitud de cantidad, sino usted tiene el testimonio de un escéptico aquí. Y de la familia misma de Jesús, un incrédulo es transformado en uno que cree. La resurrección lo convenció cuando todo lo demás aparentemente no lo convenció. Él había visto la vida de Jesús, no lo convenció. La resurrección sí. Y después de nuevo dice, al final del versículo 7, le apareció a todos los apóstoles. Y si usted lee Hechos capítulo 1, nos dice cómo sucedió eso. En el versículo 3 dice, Él se mostró vivo después de su pasión mediante muchas pruebas indubitables, habiendo sido visto por los apóstoles literalmente 40 días, hablando de cosas acerca del reino de Dios. Entonces Él apareció a los apóstoles de nuevo, por lo menos en 3 ocasiones, a ellos como un grupo. Y entonces usted puede ver que los testigos realmente están ahí. Hombres de calidad. Una cantidad de gente grande, incluso un escéptico. J.N.D. Anderson escribe, y cito, la manera más drástica de hacer a un lado la evidencia sería decir que estas historias fueron un mero invento, que fueron mentiras puras, pero hasta donde puedo ver, ni siquiera un crítico en la actualidad adoptaría una actitud como esa. De hecho, será una postura imposible. Escuche, piense en el número de testigos, más de 500. Piense en la virtud de los testigos, hombres y mujeres, que le dieron al mundo la enseñanza de ética más elevada que jamás ha sido conocida. E incluso por el testimonio de sus enemigos, lo vivieron en sus vidas. Piense en lo absurdo que es en términos psicológicos el presentar a un pequeño grupo de cobardes, derrotados, acobardados, ahí en un aposento alto un día y unos cuantos días después son transformados en un grupo que ninguna persecución podía callarlos. Y él sigue y dice, intentar atribuir este cambio dramático a nada más que convencerse a sí mismos de un invento no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces la evidencia es contundente. La resurrección corporal de Jesucristo es certificada por la Iglesia, por las Escrituras y por los testigos oculares.